todos mis entrañables seguidores y seguidoras, qué gusto saludarles en una emisión más de Lolita de la Vega Oficial aquí entre nos. Me han estado pidiendo de manera reiterada que pueda entrevistar al doctor Gustavo Orozco sobre un tema que ha pegado desde siempre en México, ya desde hace muchos años, porque cabe recordar que antes, y esto es importante señalarlo, durante la época en que estuvimos guisando las señoras en México con manteca de puerco, no había estos niveles de obesidad con los que contamos hoy en día. Resulta que en el momento en que irrumpe en el mercado todos estos aceites de cártamo y de girasol y demás, en ese momento es cuando realmente estalla la obesidad en México. Yo me acuerdo que platicando con el doctor Barry Sears, él me decía que se le había hecho muy mala publicidad a la manteca de cerdo diciendo que tapaba arterias y venas y que provocaba infartos y un montón de cosas cuando eso realmente no era cierto, que lo que en verdad había dañado la salud de los mexicanos era la utilización de este tipo de aceites, no del aceite de oliva, ojo, que esto es también muy importante señalarlo. Los otros aceites, los aceites baratos, por llamarlos de alguna manera, esos son los que han provocado la obesidad de una manera exponencial en nuestro país, a tal grado que tenemos el primer lugar de obesidad en niños a nivel mundial y el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos. El primer lugar lo tiene los Estados Unidos. Entonces, pues qué mejor que poder hablar de todos estos temas con el doctor Gustavo Orozco sobre todo esto que está relacionado, íntimamente ligado, no nada más a tener este sobrepeso o u obesidad o hasta obesidad mórbida con todo lo que implica, pues el cansancio, el agotamiento, la presión alta, el riesgo de infarto, todo lo que va de la mano, sino también la parte psicológica depresiva, que desgraciadamente cuando empiezas a ver que ya tu ropa no te queda, que ya no te ves como te veías, que ya no tienes esa confianza en ti mismo o en ti misma, pues ciertamente empieza a pegar de una manera impresionante. Así que mi querido doctor, pues vayamos de manera directa a este tema que ciertamente a ti y a mí nos ha ocupado durante muchos años y que a mí me encanta hablar de él, y tú que eres el experto, pues nos puede ayudar muchísimo con todas estas pacientes, hombres y mujeres, que están requiriendo a gritos de tener una esperanza, una ayuda, pero además, esto es muy importante, no hay píldoras mágicas, que no les anden grillando, ni inyecciones mágicas y ese tipo de cosas, porque el rebote que pueden tener este tipo de cosas, las pastillas que dan para quitar el apetito y es peligrosísimo, de verdad se los digo. Yo he tenido algunas amigas que le entraron en su momento a este tipo de dietas. Bueno, mi querido doctor, no estás para saberlo, ni yo para contártelo, pero dieron un bajón de peso tan impresionante. Imagínate, 500 calorías al día, era todo lo que les permitían. Entonces, acabaron sin tener menstruación, acabaron con una serie de problemas hormonales terribles, una descompensación importantísima, pero se veían flacas. Entonces es cuando dices, híjole, a ese precio, qué tremendo. Claro. Mire, Lolita, bueno, el doctor Barry Sears y muchos investigadores hablan que hay varios errores nutricionales que crean una verdadera tormenta para que la obesidad se presente. Y el antecedente más importante es el que mencionas tú, que como cardiólogos tuvimos la culpa que empezamos a decirle a la gente que consumiera menos grasa, pero la gente consumió entonces más carbohidratos. Claro. Y aparte que no escogíamos bien las grasas, al desconocimiento de lo que eran las grasas y los lípidos en nuestro país. Afortunadamente nosotros nos educamos en la cardiología en cuanto a lípidos en Canadá y tenemos nuestro laboratorio para medir qué tipo de grasas tienes en la sangre para poner una dieta más balanceada. Entonces el error nutricional primero es que disminuimos las grasas
en general, pero también las buenas como las malas. Y quitamos la grasa saturada que se encontraba en la manteca de cerdo y agregamos los aceites vegetales baratos que tú mencionas, que entre más baratos, más peligrosos, y entre más oxidados, más peligrosos. ¿Qué significa? Que cuando se guisan y se llevan al punto de fusión más alto, nosotros lo que hacemos es oxidar esa grasa que de por sí es perjudicial. Entre más grasas, fíjate que los mexicanos tenemos una combinación muy, muy especial, porque comemos muchas frituras y consumimos Sí. cosas muy dulces. Y es aquellos carbohidratos que tienen muchísimo contenido de azúcar en un solo alimento, más aparte son fritos, son más adictivos. Hay O sea, mucha te gente que son refieres los... a los churros, por ejemplo, ¿no? Sí, así es cuando tú dices que todo lo que pase a ser fritos y que sea dulce, fabuloso, ¿no? Por eso nos encanta todas las frituras que están agregadas a azúcares, son más adictivos, porque es una Sí. doble mezcla. Es la Los tormenta, buñuelos, por ejemplo, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Es la tormenta nutricional perfecta, ¿no? Un buñuelo, imagínate. Y como somos nosotros, nuestro cerebro no tiene saciedad cuando tenemos mucha inflamación cerebral. Y la inflamación cerebral se da cuando no tenemos grasas buenas en el cuerpo. Entonces, la tormenta nutricional perfecta es que no comes grasas buenas del aceite de oliva, del aguacate, de las almendras, de las grasas omega 3. Entonces, tu cerebro tiene inflamación y lo hace propenso a que no tenemos saciedad cuando comemos. O sea, no hay límite, y eso lo sabemos en aquel maratón que tenemos los mexicanos, ¿no? Guadalupe Reyes, que le llaman, Sí, que claro, desde por diciembre supuesto. estamos comiendo hasta Reyes y no podemos comer solo una, como decía el anuncio. Es decir, Sí, sí, cuando sí. tenemos inflamación cerebral, empezamos a comer esos alimentos que son fritos con esos aceites, más dulces al mismo tiempo, ricos en estos carbohidratos, no paramos de comer. Y la complicación es grave porque la obesidad no solamente es estética, sino que mayor grasa a nivel del abdomen, nosotros tenemos más riesgo cardiovascular y mayor riesgo de enfermedades crónicas. Eso es. Esto es bien importante señalarlo. Ahora bien, eh, creo que vale mucho la pena poderle explicar a todos los que nos están viendo en este momento qué es lo que sí debemos de comer. Porque volvemos a lo mismo. O sea, llegan y te dicen, no, bueno, pues es que comes salmón. Yo no tengo dinero para el salmón. No, no, espérame, no nomás como salmón. Eso, pues es un lujito que me doy muy de vez en cuando. ¿No? Es decir, puedes comer atún, puedes comer sardinas, puedes comer, vamos, hay alternativas que no Claro. necesariamente tienen que ser carísimas para que te cuides. Una parte fundamental para evitar esta tormenta nutricional perfecta, como se le conoce en nutrición, es comer proteína, porque la proteína de alto valor biológico da saciedad y Eso es. disminuye la inflamación. Entonces, lo primero es comer proteína, es lo suficiente que es en tu palma de la mano, en extensión y grosor, el equivalente, Pero y si yo puede tengo ser mano chiquita, pues entonces va a ser una cosita de nada. mala suerte, la vida no es justa, ¿verdad? Los hombres como mi Como quiera que expresidente, sea. que tenía esas manos enormes, Sí, digo, sí, sí. conocido de nosotros, pues debería comer mucha proteína, porque porque esa es la complexión, Lolita. Eso es. O sea, debemos de comer proteína en base a la complexión. Pero puede ser, no solamente como tú dices, puede ser salmón, sino puede ser como comían los albañiles anteriormente. Recordar que los albañiles comían sardinas, yo recuerdo. Claro, y además son deliciosas. Comían sardinas, o en el mejor de los casos atún, en una lata, y eso es suficiente porque la proteína te da hasta 100. Lo primero es asegurar la proteína, Eso porque la es. proteína, si nosotros tenemos proteína, de ahí parte una buena alimentación para bajar la obesidad abdominal. Y la otra cosa que tenemos que hacer es disminuir los carbohidratos que tengan mucho azúcar. Entonces, Bien. tratar de comer frutas que no sean muy dulces. Es muy fácil. Escoja la fruta de temporada, que es más barata, y si puede empezar cuando hay temporada de naranja, toronja, mandarina, guayaba, son frutas que no son tan caras. Claro, cuando hay... Pero una, pero Sí, una. Porque, ¿cuánto? porque ahí viene que Sí, mucha gente llega y dice, oye, Lolita, no sé por qué estoy engordando. Mira, me tomo todos los días de desayuno. ¿Qué desayunas? Un vaso de jugo de naranja, sí, generoso, digo, sí, porque ¿para qué no, vamos a no, andar limitándonos, verdad? qué Ajá. ¿Y qué limitaciones. más? Un buen cóctel de frutas. O sea, más Obviamente. sano que eso está difícil. Y yo digo, viva la ignorancia.
Sí. Viva la Aquí, ignorancia. el balance entre proteína y carbohidrato, que es el otro punto importante, es que tú debes de comer un poquito más de esa fruta de lo que comes de la proteína, pero no mucho más. Entonces, Claro, si tú desayunas pura fruta, ¿sí? Como lo mencionaste, sin proteína, ya tu balance entre proteína y carbohidratos se perdió. Así que ahí claro, está la clave. Si tú no comes proteína, no debes de comer toda esa cantidad de fruta, sino que tienes que comer raciones pequeñas de fruta. Por ejemplo, es una mitad de una toronja, por claro. ejemplo, una mandarina pequeña, una manzana roja pequeña, ¿sí? Que no esté pasada, porque ya cuando está pasada sabe muy dulce, ¿no? Sí, Hacemos sí, sí. trampa, ¿no? Comemos las uvas sin sevilla, ya que están pasadas casi como pasas, y todo Sí. eso eleva mucho la insulina. Como decía un amigo, a mí me gustan las uvas peladitas, sin semilla y en la boca, ¿no? Pues no, Ande así, usted. No, pero así eso no ya vas a te bajar. estaba albureando. Ya quería algo más, ¿verdad? Pero sí, los carbohidratos son necesarios y debemos consumir un poquito más carbohidratos que proteínas, pero hay que escoger muy bien los carbohidratos. Entonces, lo primero, proteína, escoger muy bien los carbohidratos y finalmente escoger una buena fuente de grasa, porque la grasa, ¿qué nos da? La grasa nos da calma, calma aquel monstruo de las 1000 cabezas que se llama el apetito. Eso Es es. decir, las grasas nos tranquilizan, eso funciona en el cerebro. Y para eso es que escoger o aceite de oliva para cocinar, o tenemos que agregar aceite de oliva a la ensalada, o tenemos que agregar aguacate. ¿Cuánto aguacate? También es otro error muy frecuente. La gente se quiere comer un aguacate pensando que como es bueno puede comer lo que sea. Y Pues no. no. La regla es la siguiente, es el dedo pulgar es el tamaño de tu rebanada si tú tienes sobrepeso de aguacate. Entre más delgado estés, por ejemplo, cuando ya estás en tu peso, son tus 2 pulgares juntos, ese es el equivalente de la rebanada que tienes que consumir de aguacate. Si O tú sea, estás como una delgado, cuarta parte del aguacate. exacto, pero si tú estás delgado y quieres subir de peso, eres un atleta de alto rendimiento, corres, estás muy delgado y quieres subir masa muscular, entonces tú tienes que consumir, el aguacate tiene que tener el grosor, la rebanada de tus 4 dedos. Ah, pues. Entonces, la cantidad de grasa que consumimos cuando estamos delgados, hacemos ejercicio, el regalo perfecto es que podemos comer más grasa buena del aguacate, de las almendras y de las nueces. ¿Cuántas almendras y cuántas nueces? Porque, a ver, yo conozco muchas personas que de repente tienen así como un caso de este tamaño atascado de Sí, nueces y de almendras sí, y de pepitas. Ah, no, estoy sí, comiendo muy sano, es grasa sana, ¿verdad? Grasa de la sí, buena. No, no, pero no te sí. atasques, o sea, como decía Ujú. un doctor amigo mío, se quejan los pacientes de que seguramente tienen problema de tiroides, no, es de tragadoides. Sí, 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 porque cuando uno se pone, cuando no tiene saciedad, la saciedad no solamente no aparece la saciedad cuando comes algo fuera de la dieta, cuando comes carbohidratos, sino también cuando comes grasa. Entonces, tienes que consumir 12 almendras en la mañana y 12 almendras en la noche cuando tienes sobrepeso como Bien, fuente de grasa. O debes consumir 6 mitades de nueces en desayuno o cena, una u otra. Porque hay bien. gente también que le pone aceite de oliva a la ensalada, luego se pone aguacate y luego se come las almendras. Ahí estás triplicando la dosis de grasa. Esa es trampa, esa es trampa. Ahora, los aderezos, otra cosa que yo recomendaría mucho, sobre todo cuando en esta época de calor, es que trate de consumir alimentos muy frescos. Eso es. Alimentos muy frescos y que tengan alto contenido de agua dentro en su interior. Por ejemplo, en México tenemos la jícama, Claro. tenemos el pepino, Sí, sí. el, el propio jitomate que conocemos en México, el rojo, ese se puede Apio. comer a rebanada, el apio, el Sí. cilantro, el perejil. Hay algunos alimentos que son libres cuando estamos bajando de peso, ¿sí? Es la cebolla, el apio, ¿sí? Podemos consumir también lechuga, pimientos, podemos comer todos esos alimentos y debemos de acompañar a lo que acabo de decir de proteína, carbohidrato y grasa, un gran plato, ¿sí? De ensalada y que tenga este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos saciedad desde la visión. Si usted hace un Claro. plato de pocas calorías, tiene un plato pequeñito, usted no se va a llenar ya de entrada.
Sí, aunque sí, tenga sí. el mismo tipo de calorías, el mínimo de calorías y tenga un buen balance. Así que el balance, la moderación y lo que llamamos la dieta volumétrica. Oye, y No tantitas hay, semillitas de girasol en la ensalada. ok, si usted le agrega las semillas de girasol, usted ya está agregando parte de la grasa. Puede Eso. comer 12 pepitas, por ejemplo, pero entonces tendría que poner muy poquito de aceite de oliva. ¿Cuánto de aceite de oliva? Esa es la otra pregunta. El ¿Sí? aceite de oliva se debe utilizar una cucharadita cafetera en la ensalada si es la única fuente de grasa. Pero si usted va a agregar pepitas, o va a agregar aguacate, o va a poner en su ensalada algunas cacahuates sin sal y sin azúcar, sino que nomás son cocidos, usted puede agregar una parte de la grasa con aceite de olivo, la mitad de la cucharadita, y puede agregar otra fuente de grasa como las que acabamos de mencionar, para que no sea aburrida la dieta. Es la otra Sí. característica. Otra forma de hacerlo es que tenemos que comer cada 3 o 4 horas, como tú lo sabes, porque Sí. para nuestro páncreas es muy importante. El páncreas es un órgano que secreta insulina y que si nosotros tardamos mucho en comer entre alimento y alimento, se secreta muchísima insulina. La insulina es de muy mala calidad, crea resistencia a la misma y eso estimula la formación de tejido adiposo. Un truco es comer cada 3 o 4 horas lo correcto. 3 alimentos con estas características de volumen que acabo de mencionar y los intermedios es la mitad de lo que consumimos en el desayuno o en la cena. Por ejemplo, a media mañana o a media tarde, lo que puede Sí. hacer 5 o más alimentos. Si usted trabaja en la noche, como algunas personas que conozco, pues tiene que comer más veces al día, porque si usted está Claro. despierto, tiene que volver a comer si usted ya pasaron 3 o 4 horas de que comió. Oye, se hizo durante mucho tiempo muy mala fama el huevo. Muy mala Sí. fama, que nada más debías de comer un huevo a la semana y qué sé yo. Y ahora resulta que no, empiezan a hablar de todas las bondades que tiene el huevo. Una de las cosas Sí. que a mí me gusta, que me enseñó mi hijo, por cierto, fue a preparar los huevos revueltos con un poco de ejotes, ¿no? Muy bien, muy bien. Y una vez que ya sale del sartén el huevo revuelto con ejotitos y un poquito de cebolla picada, le pone un poco de aceite de oliva encima, así crudo. No Sí, sabes qué cosa más deliciosa. sí, no, muy buena receta, me gusta. ¿Cuántos Fíjate que huevos podemos comer a la semana? ahora, como dicen, para bajar de peso es cuestión de huevos. Eso, Porque, nunca mejor porque dicho. hay algo que se llama el mito del colesterol. Hace 16 años que salió un libro de un colega cardiólogo y desde entonces los laboratorios en el mundo que tienen la capacidad como el que tenemos nosotros en Guadalajara para medir las grasas y los lípidos, es que hay una grasa que viene en el huevo que es benéfica para dar saciedad. Y cuando nosotros tenemos el colesterol elevado, pensábamos que comiendo el huevo se elevaba más el colesterol, pero no es cierto. La mayoría de la gente que padece de colesterol alto, el 90% de ellos, es porque su hígado forma el colesterol, no porque venga en la dieta. Hoy se Mira, sabe que el huevo da saciedad por las grasas benéficas y porque tiene, aparte, un poco de proteína. Tiene proteínas en las claras de huevo, por ejemplo. La yema es muy buena para dar saciedad, nos ayuda al crecimiento muscular y nosotros debemos consumir huevo por lo menos 4 veces a la semana, idealmente 5 veces a la semana. Hay personas que pueden consumir todos los días sin ningún problema. sí. Si usted tiene una valoración cardiológica y sus niveles de colesterol están excelentes, yo a mis pacientes que padecen de colesterol elevado les doy huevo para bajar su colesterol. Es increíble, pero hoy Mira, sabemos que cuando tú tienes una dieta balanceada con aceite de olivo, aguacate, almendras, nueces, puedes comer huevo 5 días a la semana y no solamente no sube el colesterol, disminuye, sobre todo en aquellos que tienen un balance, como ya platicábamos, en proteína, carbohidrato y grasa, y agregamos grasas benéficas, como las que acabo de mencionar, incluyendo las grasas omega 3. bueno, pues yo creo que aquí lo más importante es que acabas tú de descubrir una empresa, no la vamos a dar a conocer en este momento, aquellas personas que tengan interés de probar estos productos, mi querido doctor, se pueden poner en contacto contigo
porque de claro. verdad estamos en la etapa en que estamos probando todos ellos Ujú, y viendo qué tipo de resultados finalmente se obtienen. Por lo pronto yo te puedo decir que el sabor de estos productos que estamos probando tú ujú, y ujú, yo es claro. excelente y la calidad es de primera. Así que lo importante pues es que aquellas personas que quieran realmente bajar de peso puedan hacerlo a través de productos de calidad, a través de Ujú, productos probados, autorizados por un médico, teniendo la certeza que no va a provocar ningún tipo de desequilibrio, ni mucho menos, sino que realmente va a ayudar a los pacientes a poder estar mucho más sanos, mucho mejor. Yo creo que hoy más que nunca, después de toda esta pandemia, que todavía no se ha ido del todo, todavía ujú, sigue presente, claro. menos que antes, pero todavía sigue presente, es el momento de cuidarnos y de cuidarnos en serio, porque si no hacemos eso, pues mira, este maldito bicho nos lleva entre las patas. Estos productos, Lolita, nosotros que tenemos más de 20 años de experiencia en manejo de suplementos, estamos convencidos que un buen producto de muy buena calidad y que dé saciedad y aumente el sabor de los alimentos, son herramientas básicas para que uno pueda perder peso de manera segura y no riesgosa en ningún sentido. La dieta no puede ser sustituida, pero un buen producto, una buena compañía es algo difícil en este medio. Nosotros que tenemos mucha experiencia estamos probando esto, tú y yo lo estamos haciendo, y muy pronto anunciaremos si nos buscan directamente en las redes sociales, podemos ampliarle un poco más y, ¿por qué no?, ayudarlos y proveer las herramientas para que puedan tener un programa de reducción de peso seguro. Búsqueme en Instagram o en Facebook como Doctor Gustavo, cardiólogo. Excelente, excelente, porque la verdad es que sí me han estado insistiendo mucho, mucho, mucho en este tema de obesidad, de sobrepeso, de obesidad mórbida. Entonces, qué importante que este tipo de programas sirvan para ayudar a la gente, doctor. Desgraciadamente, hay muchas personas que se dedican a boicotearse. Eso yo lo he visto, me consta. Cuando tú hablas con algunas personas y les dices, oye, tienes 20, 25, 30 kilos arriba, cuídate la boca, come lo que tienes que comer, lo que le sirve a tu cuerpo. Y entonces hacen trampa y a escondidas, ¿no? Se compran todo tipo de charritos y papitas y porquería y media comida chatarra y a escondidas literalmente se le están comiendo y no se dan cuenta que al hacer eso no están engañando a nadie, se están engañando solitos. Así es, y bueno, esto no es cuestión solamente de fuerza de voluntad, sino de las herramientas correctas, porque este tipo de suplementos te ayudan a bajar la inflamación cerebral y es más fácil apegarse a una dieta que sea fabulosa. Que al final de la jornada, mira, una de las cosas que creo que es importante es ni siquiera llamarlo dieta, porque cuando tú le dices a una gente, vas a hacer una dieta, a la larga o a la corta terminas rechazando la palabra dieta. Yo creo que es más bien y más importante decirle a la gente, tienes que aprender a vivir de una manera distinta, de una manera nueva, en donde puedas tú finalmente comer, ingerir lo que tu cuerpo necesita, lo que a tu cuerpo le sirve y no aquello que le hace daño, porque de eso se trata al final de la jornada. Somos lo que comemos y eso es un hecho y lo tenemos probadísimo. Entonces, aquí lo importante efectivamente es la conciencia y el amor propio y el decir qué es lo que realmente puedo hacer para poderme ayudar, para poder tener una mejor calidad de vida, porque la verdad con todo esto que estamos viviendo y que estamos pasando, lo que no hagamos por nosotros mismos, mi querido doctor, nadie lo va a Nadie lo hacer, hace. ¿eh? Claro, claro, La claro. enfermedad de cada quien es nuestra responsabilidad y la obesidad, ojo, el sobrepeso es nuestra responsabilidad, ni siquiera del médico. El médico nos puede dar las herramientas, pero está en uno y solo en uno el llegar y encontrar ese punto medio de equilibrio para poder restablecer nuestra salud. A eso se resume todo. Sí, finalmente es un cambio de estilo de vida y el cambio de Exacto. estilo de vida nace desde uno y bueno, para tener un buen médico que provea las herramientas, pero finalmente uno es el que decide.
Pues mi querido doctor, se van a poner en contacto contigo Muy seguramente bien. y te mando un abrazo, seguimos platicando porque tenemos pendiente uno de los temas que es el que está relacionado con los infartos, que por desgracia siguen pasando un día sí y otro también en nuestro país. Estoy a tus órdenes, Lolita. Saludos a tu público. Te mando un abrazo con todo cariño, Abrazo. otro abrazo enorme, por favor, a tu señora. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube Lolita de la Vega Oficial, aquí entre nos, y le den clic a la campanita para que les lleguen todas las alertas de todas estas entrevistas con los temas que ustedes me han solicitado y con los invitados que ustedes me han pedido. Mientras tanto, que pasen una maravillosa noche.